Bueno, el comandante en jefe del ejército acaba de renunciar. Renuncia antes de tener que enfrentar un interrogatorio con la ministra Romy Rutherford. Él ha sido citado a declarar como inculpado en un fraude que ya se conoce bastante, que tiene que ver con una serie de situaciones, no solamente con pasajes que eventualmente y fraudes que tenían que ver con los gastos reservados del ejército, sino que la cosa ya ha generado una situación donde hay 3 excomandantes en jefe del ejército que están imputados en esta situación, y ahora Ricardo Martínez acaba de renunciar para no asumir este enfrentamiento con la ministra Rutherford de manera de estar en el cargo. Vamos a conversar sobre esto para entender un poco la lógica militar, la lógica de la asociación con los tribunales civiles, con el ex subsecretario de Defensa, profesor de la Universidad de Chile, Marcos Robledo, periodista además de experto en defensa. Gracias por estar acá, Marco. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cómo caracterizarías tú el fenómeno de este tipo de fraude que hasta ahora se ha conocido, que ha ocurrido no solamente en el ejército, porque ya lo vimos que también estaba ocurriendo en Carabineros durante muchísimo tiempo? ¿Cuál es la lógica para que eventualmente, llamémoslo así, el control civil que eventualmente pueda existir no haya detectado esto? Porque esto fue básicamente informado a la luz pública por personas al interior de tanto de Carabineros como del Ejército. Así es. Yo creo que hay una lógica detrás de esto, tal como tú señalas, Fernando, en el siguiente sentido. Yo creo que hay que poner una mirada larga para entender el sentido general, en mi opinión, de lo que está pasando, y es el hecho de que en Chile lo que nosotros tenemos es una relación entre las instituciones militares y civiles que ha quedado muy fuertemente marcada desde hace mucho tiempo y no se ha resuelto completamente desde entonces por el hecho de que hubo una dictadura y después un proceso de transición y después una democracia durante la cual no ha habido siempre la voluntad para realizar todas las reformas necesarias para modificar las normas que dejó la dictadura para proteger a las Fuerzas Armadas, que eran su sustento. De alguna manera uno podría decir, esto se puede explicar como una cebolla. Hay varias capas, digamos, en las normas que regulan la relación entre civiles y militares, y la relación entre las autoridades políticas y los mandos militares. La más importante es la Constitución. La Constitución de 1980 estableció, antes de ser reformada en la transición, que los militares eran un nuevo poder del Estado. El poder de seguridad se lo llamó. Y quedaron facultados para tener roles políticos. Garantes de la institucionalidad. Así se decía. Eso recién se pudo modificar el año 2005. 15 años después de la transición hubo voluntad política para modificar la Constitución y eliminar a lo menos los roles políticos de las Fuerzas Armadas y las normas que le otorgaban una autonomía absoluta, es decir, la inamovilidad completa, independientemente de la voluntad de la autoridad política. Ahora, déjame preguntarte sobre ese punto que estás justamente diciendo. Esto ocurrió en el fenómeno denominado la transición. Bueno, pero evidentemente para que se haya demorado casi 15 años en poder generar una condición distinta, se aceptó que esa situación era necesaria por parte del nuevo gobierno, desde el presidente Elwin en adelante, porque no se puede explicar de otra manera que no haya habido un gran reclamo, que no existió un gran reclamo para revisar ese tipo de situación hasta que empiezan a aparecer estos tipos de fraude. Yo creo que eso fue impuesto por una dictadura que además, si ustedes recuerdan bien, después amenazó 2 veces, en 2 oportunidades, con hacer golpe de Estado si no se hacían las cosas que no quería, el año a fin del 90 y el 93. Entonces, después de una dictadura, la relación civil-militar fue muy tensa mientras Pinochet permaneció como comandante en jefe, hasta que fue detenido
en España a fines del 98 por el juez Garzón. Recién ahí comienza un proceso que permitió iniciar algunas reformas. Antes de eso, los primeros 10 años, no había posibilidad de hacer ninguna reforma. Primero viene la mesa de diálogo como un intento de encontrar un fracasado, digamos, desgraciadamente, la verdad sobre los desaparecidos. Y se modifica el escenario político, la derecha comienza a distanciarse de Pinochet y eso permite que el 2005 se llegue a las primeras reformas constitucionales que eliminan estos roles políticos de las Fuerzas Armadas en la Constitución y la absoluta autonomía que tenían respecto de las autoridades políticas en democracia. Habían pasado 15 años de democracia y recién se eliminan las normas que le dan a las Fuerzas Armadas total autonomía. Hay una segunda capa en esta cebolla que es legal. Esa reforma recién, después de las reformas constitucionales, se puede hacer, se envía al Congreso el 2005, inmediatamente aprobadas las reformas constitucionales, y se demora 5 años en el Congreso en ser aprobada la reforma de todo el sistema de defensa en Chile sobre las Fuerzas Armadas. Es decir, se crea un nuevo Ministerio de Defensa y por primera vez en la historia de Chile, por lo menos en la historia contemporánea del siglo XX y uno podría decir también en el siglo XIX, el Ministerio de Defensa pasa a estar dirigido por autoridades civiles, no solamente el ministro y los subsecretarios, o ministra y subsecretarias, sino también en los niveles inferiores, que es donde se preparan las decisiones de defensa. Eso se aprueba recién a fines del 2009 y comienza a ser implementado a comienzos del 2010. La reforma del Ministerio de Defensa, en la cual a mí me correspondió participar. Y eso por lo menos permitió crear por primera vez un Ministerio de Defensa dirigido por civiles. Desde entonces, la tarea del Ministerio de Defensa es construir una institucionalidad que le permita a las autoridades políticas ejercer control efectivo sobre las Fuerzas Armadas en todos los ámbitos, no solamente en la administración de los recursos, que es esencial, pero también en la definición de para qué es la defensa, qué queremos hacer con la defensa del país, cómo tienen que organizarse las Fuerzas Armadas, cómo tienen que equiparse las Fuerzas Armadas, en fin. Y ese proceso aún yo diría que es muy precario. El Ministerio de Defensa fue reformado a partir del año 2010 y ha desarrollado un proceso de fortalecimiento gradual, pero todavía hay muchas reformas que no se han hecho y están pendientes. Una de las reformas que no se ha hecho es justamente la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, que es de quórum supramayoritario, 4/7 para ser reformada, y nunca dio voluntad política en el Congreso hasta ahora para ser modificada. Apenas fue posible primero realizar las reformas constitucionales, después con mucha dificultad aprobar la reforma del Ministerio y desde entonces recién se modificó adicionalmente la ley del cobre, se derogó y se aprobó eso en el gobierno del presidente Piñera. Una nueva ley de financiamiento para las Fuerzas Armadas. Entonces, quedan todavía muchos ámbitos en los cuales se debe construir institucionalidad para que haya capacidad efectiva de las autoridades civiles para controlar ya a nivel de micro gestión de la defensa. Marco, yo entiendo que no es fácil lidiar con poderes que tienen el monopolio de las armas, digamos, y que además las han usado, y no hace mucho tiempo atrás, digamos. Pero, ¿en qué momento los distintos gobiernos que han habido se dan cuenta que hay situaciones que eventualmente escapan de todo, no solamente de todo control, sino que además son abiertamente intelectuales? Cuando a ti en el caso de Carabineros, cuando a ti te informan en medio de la investigación que había una cantidad de carabineros que recibían paga, que no existían, que eran los 8.000 carabineros inexistentes, y que eso se repartía. Cuando a ti te empiezan a contar un poco las situaciones que se han investigado a través de varios gobiernos ahora respecto de las Fuerzas Armadas y particularmente el Ejército, la pregunta es, a ver, ¿hubo aquí subsecretarios, ministros, etcétera, que no sabían lo que pasaba, o era
era mejor hacer como que como que no sabían, porque los costos que eventualmente podía tener una investigación podían ser de otro cariz. Yo creo que hay situaciones distintas y hay que, de alguna manera, entenderlas. Por ejemplo, en el caso de los gastos reservados, lo que ha ocurrido es que ha hecho crisis una legislación sobre gastos reservados que en su momento, cuando fue aprobada después de la crisis del MOPGATE, el año 2003, significó un avance porque permitió regular los gastos reservados que hasta entonces no estaban regulados. Después, lo que ocurrió es que resulta que esa ley aprobada en ese periodo estableció que las Fuerzas Armadas empleaban los gastos reservados y que solamente debían rendirlos directamente al Contralor con un informe general, sin detalle, con un certificado de buena inversión. Eso establece que las Fuerzas Armadas no estaban obligadas a rendir al ministro de Defensa, el superior jerárquico, qué hacían con los gastos reservados. Y que si el ministro preguntaba, yo no fui ministro, por lo tanto no sé si algún ministro preguntó, me imagino que puede haber preguntado algún ministro, le han dicho seguramente, ministro, por ley, yo no solamente no le puedo responder, sino que no le debo responder a usted, porque la ley me mandata a que yo solamente le informe al Contralor. Eso ha dicho la ley, que recién fue modificada después de las investigaciones judiciales que se han abierto por gestión de gastos reservados. Entonces, hay un marco institucional que es imperioso modificar. Yo espero que este tipo de situaciones cree condiciones políticas para que se avance en voluntad política para nuevas reformas. En otros momentos ha ocurrido así. La crisis que ha habido de probidad por las investigaciones judiciales relativas a gastos reservados ha permitido modificar la norma de gastos reservados. Anteriormente ha ocurrido entonces en momentos de crisis que, como la crisis de derechos humanos que hubo a fines de los 90, permitió la mesa de diálogo, a pesar de que no se encontró la verdad sobre los detenidos desaparecidos, permitió avanzar en la asignación de jueces exclusivos para que llevaran adelante investigaciones, etc. Entonces ha habido formas en que se genera voluntad política que no ha sido la mejor, que es cuando hay crisis. Y ojalá, a lo menos si es que hay una crisis ahora, sirva para llevar adelante nuevas reformas que son necesarias. Ahora, lo que es interesante, Marco, es que de pronto parece que como país nosotros necesitamos que pasen estos destapes gigantescos para darnos cuenta de algo que habíamos visto todo el tiempo. Te voy a poner el ejemplo, no en el ámbito militar, te lo voy a poner en el ejemplo civil, el financiamiento ilegal de la política. Hubo un exministro de la Concertación, Enrique Correa, que en un momento dado, incluso para justificar muchas de esas cosas, dice que todos lo hacían y que era una cosa estándar. Todos lo veían, todos de alguna manera tenían noción de la forma irregular en que se financiaba la política, pero hasta que no hubo un parelé, una investigación, una cosa periodística que derivó en una investigación mayor, judicial, parece que nadie tenía mucho interés en que eso pasara. Es algo así lo que me imagino que también pasaba en Carabineros, que así lo han dicho. El Carabineros, que era una cosa relativamente, llevaba muchos años, y ahora también en el Ejército. En el caso de las investigaciones judiciales que están realizando ahora, que tienen varias aristas, ¿no? Como se ha informado en los medios, yo lo que conozco es lo que se informa en los medios, pero, por ejemplo, respecto del tema de los pasajes, si es que alguna autoridad tiene conocimiento de una situación que corresponde a un delito o una falta administrativa, tiene la obligación de denunciarlo a la justicia y a la Contraloría. Esto no es tan fácil en el sentido de que uno pueda decir, bueno, es lo que se hace, se ha practicado, entonces no hay ninguna obligación. No, hay obligaciones por ley
La norma establece que es obligación de una autoridad denunciar si tiene conocimiento de una situación irregular o de un delito. Eso debe hacerlo de inmediato. No puede quedarse pensando un tiempo, no. Su obligación es hacerlo de inmediato. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo presente. Ahora, yo creo que una de las cuestiones que se debe hacer y que está pendiente es justamente modernizar de manera mucho más profunda la gestión de los recursos de la defensa. Y eso se tiene que hacer en dos planos. Desde luego, en las Fuerzas Armadas, las crisis que estamos viendo, sucesivas, por distintas razones de probidad en las Fuerzas Armadas, en este caso en el Ejército, dan cuenta de una necesidad imperiosa de reformar la norma que hasta este momento le entrega autonomía completa a los comandantes en jefe para gestionar la institución. La Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas establece que es el comandante en jefe de la institución, de cada institución, el responsable de la gestión de la institución. El Ministerio de Defensa tiene facultades generales para establecer políticas, pero no para gestionar los dineros de las Fuerzas Armadas. ¿Qué ocurrió con la reforma del Ministerio de Defensa que yo mencionaba del año 2010? Recién en el 2010, entonces, el Ministerio de Defensa quedó con la capacidad en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Se crearon 2 subsecretarías, se eliminaron 5 que había por ramas, se crearon 2. Recién en el año 2010, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, es otra subsecretaría junto con la de Defensa, quedó con la facultad para fiscalizar la gestión financiera de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, a pesar de que la ley dice eso, en la práctica la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas todavía tiene muy pocos funcionarios para llevar adelante toda la gigantesca tarea que significa fiscalizar la microgestión financiera de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. Voy a dar un ejemplo. El presupuesto de defensa debe estar este año cerca de los, no voy a dar una cifra, pero 3.000 o más millones de dólares. Bueno, traducido a facturas, esos son miles de facturas al año que hay que revisar para ver si corresponden y qué fue lo que pasó cuando se inició el escándalo de la gestión de los fondos de la ley del cobre en el Ejército, en el llamado caso Mélico Gate. Se descubrió porque algunas facturas fueron investigadas y se descubrió que existían facturas, pero no existían venta. Exactamente. Pero le voy a dar otro ejemplo. En la Subsecretaría de Defensa, por lo menos hasta el año en que yo fui subsecretario, en el año 2018, hay una división que todavía existe, pero en ese momento había una división y todavía existe de evaluación de proyectos que le corresponde evaluar todos los proyectos de adquisiciones, de inversiones, y de mantenimiento de la defensa. Dependiendo del año, eso puede oscilar entre, en los últimos años, entre 300 y algo, después del terremoto, 1.000 millones de dólares. Esa división no tenía más de 10 funcionarios evaluando los proyectos. Entonces, lo que falta por desarrollo de capacidades institucionales en defensa todavía es mucho. Y eso requiere un Ministerio de Defensa mucho más robusto y requiere llevar adelante procesos de planificación y de gestión que todavía no son llevados adelante. Se han puesto en marcha alguna reforma en ese sentido, pero queda mucho por mejorar. Por ejemplo, solamente para dejarlo como un ejemplo, tiene que aprobarse una ley, porque cuando se derogó la ley del cobre, se adoptó un compromiso político en el Congreso para que se apruebe una ley que permita gestionar y diseñar de mejor forma los procesos de adquisiciones en la defensa. Hasta ahora las adquisiciones de defensa son llevadas adelante por las instituciones, por cada rama de las Fuerzas Armadas, pero no hay una política ni una institucionalidad centralizada que oriente los procesos de adquisiciones
Eso está pendiente en este momento en el Congreso. No se ha enviado al Congreso, está pendiente el envío de un proyecto de ley sobre ese tema. Sí, te iba a preguntar, Marco, sobre, en el contexto de esta situación, ¿cuál es la relación, por ejemplo, que eventualmente se tiene para poder modificar las normas? ¿Se requieren solamente leyes, son proyectos de ley, o eventualmente pueden haber disposiciones constitucionales también? Depende del tema. Las normas que tienen que ver con la regulación de las atribuciones de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, se trata de normas de rango orgánico constitucional, es decir, de quórum supermayoritario, que fueron dejadas con un quórum tan alto por la dictadura justamente para que no fueran modificadas. Y hasta ahora no son modificadas. En otros temas, como por ejemplo el desarrollo de instituciones para el empleo conjunto de las Fuerzas Armadas, en la reforma del Ministerio se avanzó en la creación del Estado Mayor Conjunto para que haya una sola conducción militar de las Fuerzas Armadas a nivel nacional en caso de que sea necesario hacerlo, pero esa reforma fue intermedia. Eso también tiene rango legal, pero también tiene una limitación constitucional, porque la Constitución establece que las Fuerzas Armadas son solamente 3, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y eso significa que no existe en la Constitución la figura de una autoridad conjunta. Entonces, la Constitución tiene un conjunto de problemas todavía relacionados con defensa y con la seguridad. Por ejemplo, todavía habla de seguridad nacional. Eso quiere decir, en Chile eso tiene una historia, un concepto que está, en fin. Entonces, hay normas que todavía, para ser reformadas, tienen rango constitucional y requieren o una reforma o una nueva constitución, y ahí está toda la discusión en la Convención Constitucional que tendrá que darse respecto de la defensa de las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, hay normas de carácter legal y también hay normas de carácter administrativo que pueden ser mejoradas. De hecho, uno puede, y se han hecho, de hecho, reformas importantes de carácter administrativo, es decir, mediante decretos o resoluciones ministeriales en materia de gestión de recursos, a partir de la crisis de probidad que se ha conocido por las investigaciones judiciales, pero hay normas de carácter legal que todavía tienen que ser modificadas y otras tienen que ser creadas. Marco, yo creo que existe de alguna manera una idea, si tú quieres, que es una de estas ideas en blanco y negro, de que el mundo civil es súper variopinto, tiene partidos, tiene movimientos, tiene independientes, tiene una serie de cosas, pero las Fuerzas Armadas todas como que actúan exactamente con el mismo eco, son prácticamente iguales. Que todo este tipo de cosas que estamos viendo, de hecho mucha gente cree que abarca a todas las Fuerzas Armadas porque son todas iguales, o la obediencia debida obliga a que básicamente todos sean cómplices del mismo delito. Y la pregunta que te hago es, en las conversaciones que tú tienes o tenías con los jefes y con hoy día probablemente conoces a algunas de las personas que están en cargos como el que tú tuviste, ¿cómo advierten que hay, no sé, incluso diferencias de criterio al interior que permitan no solamente de que se conozcan estas cosas, pero que además haya reproche por esto al interior de la Fuerza Armada? No, por cierto. Yo creo que el problema central hoy día es político. Hace tiempo, siempre ha sido político en realidad. El tema central es la voluntad política o la falta de voluntad política, cuando no la hay, y creo que ha faltado, para llevar adelante todas las reformas. En mi opinión, lo que está ocurriendo en las Fuerzas Armadas es el resultado de que ha quedado un espacio de autonomía que no ha sido reformado completamente. Parte de esa autonomía fue reformada, otra parte no fue reformada, y después de tanto tiempo, porque no son solamente
el periodo del 90 hasta hoy día, sino que desde antes también. Yo diría, digamos, ese nivel de autonomía ha ido disminuyendo, pero a partir del golpe de Estado de 1973 la autonomía fue total, después fue disminuyendo, pero todavía hay niveles importantes de autonomía. Eso genera una cultura al interior de las Fuerzas Armadas que naturaliza cuestiones que, si no tuvieran esa autonomía, sería distinto. Es decir, hay cuestiones que quedaron establecidas por normas que no han sido modificadas, que son asumidas como naturales, como obvias en las Fuerzas Armadas, como por ejemplo esto que se ha ido descubriendo respecto de los pasajes, y resulta que solamente era natural para ellos. ¿Por qué? Porque se desarrollaba en un espacio donde ellos tenían y tienen todavía legalmente autonomía para gestionar. La justicia está investigando si es que la gestión fue adecuada de acuerdo a la norma. Pero sin embargo no se está modificando la ley aún que permite ese espacio de autonomía en la gestión de las Fuerzas Armadas. Por eso que yo comencé esta conversación diciendo que ojalá una crisis como esta genere otro momento de voluntad política para avanzar en reformas importantes y para eso necesitas que quienes comandan las Fuerzas Armadas tengan una visión distinta a la que, como tú mencionaste, naturalmente han tenido en todo este tiempo pasado. Yo creo que en las Fuerzas Armadas hay diversidad de opiniones a título personal, digamos, institucionalmente tienen opiniones institucionales, pero hay opiniones diversas y creo que hoy día la responsabilidad en la modificación de esas normas es política. La responsabilidad en la aplicación correcta de las normas es de quien la ejerce, sea a nivel de las Fuerzas Armadas o a nivel de gobierno, en cualquier actividad, la responsabilidad por un ejercicio probo y correcto de la gestión en todos los ámbitos es de quien lo ejerce. Pero sobre la gestión personal están las normas que permiten, que prohíben o que facilitan un determinado proceso. Y eso es lo importante, más allá de la gestión y de la forma en que se evalúe la gestión que llevan adelante las personas que tienen responsabilidades públicas. Marco Robledo, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en Última Mirada. Muchas gracias a ustedes por la invitación.